estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por estar acá. invitarme. Ya vamos a hablar del Mercosur, de la presidencia pro tempore de Milei, pero vos tenés capacidad de leer literal y entre líneas este tipo de situaciones, porque conocés cómo funcionan algunas cosas. No las rutas de las coimas ni nada que se le parezca, pero sabés leer movimientos de la política alrededor de situaciones como esta. ¿Qué estás viendo? A mí me parece que hay que tratar de tapar del gobierno y no se sabe con qué un hecho obvio, ¿no es cierto? Y es que coimearon a un senador que fue el primer traidor, traidor a su partido y al programa de su partido, de lo que había dicho en la campaña, que fue Cuéllar, fue el primer traidor. Cuéllar colaboró en contra del peronismo en la conformación de varias comisiones en un principio. Fue clarísima la actitud que tenía. Y después con la ley base, ¿no? En la ley base ya fue escandaloso. El más escandaloso de todos, hasta ahora, de varios que traicionaron, ha sido Cuéllar, sin duda. Por lo tanto, lo primero que te debo transmitir es mi alegría porque lo hayan agarrado. Porque además pasó varias veces a Paraguay. Además de mostrar, de tener bien, etc., pasó varias veces. O sea que había encontrado el caminito fácil. Bueno, un día ocurre esto. Perdón, ¿y por qué el gobierno lo tiene que tapar? Aunque sea obvia la pregunta. ¿Por qué el gobierno? Porque veo un gobierno que no sabe en cómo un caso tapar. de soborno hay sobornado y sobornador. ¿No es cierto? El sobornado tiene una culpa absolutamente clara. Y el sobornador, con dinero de todos, tuyos, míos, de Cerolini, de Martín, todos con dinero reservado de la CIDE, o lo que fuera, o dinero donde salieron, consigue un voto diferente y enriquece a una persona. Por lo tanto, si tiene cuatro patas, maulla y tiene cola, es un gato. ¿No? Es un caso de soborno. No, me quedé en general, esa frase es con un perro. Bueno, pero yo la uso con gatos, porque últimamente tengo problemas con los perros. Con los caniles, los canes, el alma de los perros. Entonces prefiero hablar de los gatos que decían que el gato no lleva a la policía al lugar donde está lo que vos no querés que averigüen en tu casa. En cambio el perro te entrega, porque tiene olfato. Esa era una vieja broma de los chorros, ¿no? O mejor dicho, de los tranzas, ¿no? Pero Sí, la verdad lo que podría quedar al descubierto es el sistema. Debo decirte que en la literatura oral he oído muchas veces la anécdota, la figura con el gato. Bien. Pero no saqué ninguna otra conclusión. Podría ser con un perro, pero prefiero que sea con un gato. Bien. Lo que está diciendo es, esto podría, de alguna manera, echar por lo menos preguntas y dudas sobre el modo en que un gobierno que tiene franca debilidad en el Congreso consiguió lo que consiguió, digamos. Pero además ponen la lucha contra la corrupción cuando les conviene y hacen todo lo contrario cuando no les conviene. Y bueno, es algo parecido va a pasar con el Mercosur. Te lo anticipo, sí. ¿Vos crees que va a haber sesión? ¿La semana que viene? Sí. No tengo idea. No tengo idea porque ahí yo veo gente que está flojísima de cincha. Es una expresión rural, pero quiero decir, gente que está muy insegura respecto de qué rol tiene que tomar como opositora. Y esa gente la veo más bien o en los bordes del peronismo que puedan ser corruptibles o en todo lo que están en el medio. Recién hablábamos del radicalismo, hay 2 o 3 radicalismos. Y me parece que hay cooptaciones individuales, ¿no es cierto? Muy claras. Entonces, hay y además hay una sensación, un miedo de que cualquier actitud en contra del gobierno sea la casta que se opone al león. O sea, ¿por miedo o por complicidad? Claro, no hay nada, al que hay que tenerle miedo es al miedo. Si empiezan a actuar por miedo, la gente de la que se espera mucho, desde mucha gente que está sufriendo mucho, si tienen miedo, que lo digan que tienen miedo, porque francamente es lo peor que puede ocurrir. Es lo peor que puede ocurrir. Prefiero que digan, no, estoy de acuerdo con mi ley, antes que digan, tengo miedo. Pero Felipe, un poco... Tengo miedo del perdón, cambio Martín. que hay en la sociedad, tengo miedo de dónde me pongo, no sé dónde me pongo. En función de lo que decía Fernando, acá hay video, hay una valija, ahí están los dólares, no hay posibilidad de una fake. En todo caso habrá que ver de dónde sale la plata y cómo lo justifica. Ya arrancó mal, diciendo que no tenía nada que ver. ¿El costo que pueden pagar estos sectores de la política que vos mencionás no sería muy alto si le dan la espalda a la posibilidad de una sesión para expulsarlo? En mi opinión, sí. ¿Vos has visto al gobierno decir algo sobre esto en serio?
más allá de decir que Cueder Es del kirchnerismo, coimeable porque es peronista. Es un, el tema es es un que lo problema del coimea. kirchnerismo, dijo. ¿Y el que lo coimea qué es? ¿De qué es? ¿De qué partido puede ser el que lo coimea? Pero ¿De qué además, partido? Cueder De es un casi- único partido. Cueder es casi un mileísta de la primera hora. Por supuesto. Tomo- Entonces, tomo, ¿quién es el Felipe, que lo perdóname. coimea? Tomo otra cosa que dijo Fernando Entonces- Severini recién, perdóname. Esto ya no solo es casta, sino que es una casta global, digo. Estamos hablando de un sistema de coima y de un lavado ya internacional, con Paraguay, con una parte de Paraguay como participante. Bueno, Si eso no es casta, no sé qué. la verdad que casta, ahí ¿cierto? o me falta información o no sé qué rol tiene Paraguay más allá de haberlo detenido, ¿no es cierto? No, Pero... digo, iba a lavar a Paraguay, suponemos. Claro, lo Eso que pasa quiero es que, decir. bueno, se buscan Claro. subterfugios, digamos, vías posibles de disimulo. Hay quien dice, ya fue 4 o 5 veces. Por eso digo. No sabemos si Por de eso la- digo. pero hay quien dice estaba marcado y alguien tomó la decisión. Claro, digo, de- sería de menos revisar. peligroso. Ahora, hay que pensar, Sería menos hay que peli- pensar también aquí, perdóname, Fernando, hay que pensar también cómo es la política actual, ¿no? Porque Cueder fue secretario de gobierno de Entre Ríos. Y de ahí, y era Cueder. O sea, ya era un hombre absolutamente sensible al olor del dinero. Ya lo era, y era conocido eso. Y fue secretario general de la gobernación de Bordet. Y después fue elegido él justamente candidato a senador. Entonces hay que ver cuál es la trazabilidad de las personas en política. ¿De dónde viene? ¿Quién es? ¿Qué fama tiene? ¿Dónde estaba? Todo eso no se sabe. Se habla mucho de la trazabilidad de la soja, de la trazabilidad del ganado, de la trazabilidad de muchas cosas. Y la trazabilidad de los políticos, de los hombres que llegan, el que llegó arriba y una vez que está arriba hace cualquier cosa. Alguna vez dijiste, te acordarás, una de esas frases que quedan para la historia, que para permanecer en el poder había que hacerse el sota. El boludo dijiste. Sí, pero bueno, pero eso es muy injusto. Hace 25 años, 26 ya, pero lo que quiero, 27, pero yo dije, además, la frase entera era trabajar duro y a veces aprender a hacer. ¿Por qué? Porque si vos trabajás durísimo en lo tuyo y tenés un proyecto como tenía yo en agricultura y tenés además un gran equipo como tenía, muy grande, muy amplio, y agricultura enorme, tenía... No te puedo explicar la cantidad de gente que dependía de agricultura, de institutos que dependían. Bueno, y vas para adelante, ¿no? Y viene un señor y te dice, ¿me podrías entregar un expediente? Y vos decís, ¿cómo? ¿Cómo te voy a entregar un expediente? Ni siquiera podés verlo porque no sos parte. ¿Qué vas a hacer? ¿Salir corriendo a la comisaría a denunciar algo que no vas a poder probar? No, decís, chao, ¿qué expediente ni otra cosa? Y después alguien te dice, che, pero fulano te pidió un expediente. No me acuerdo. ¿Qué estoy haciendo? Sigo laburando porque no tengo pruebas, porque no voy a perder tiempo, porque no quiero ser el Y adalid. en la política de No hoy quiero no puede ser un pasar. denunciante y en la serial política que de no hoy tiene pero pruebas. a su vez no A mí me ha pasado, entonces... Perdón, a su vez no aceptaste antes lo que te pidió, que es el... Pero claro, le dije, pero vos estás Ese loco. punto, claro. ¿Qué quería? Quería extorsionar a alguien que tenía un expediente en agricultura. Bueno, lo conté en el libro que escribí. ¿Qué dije? No, es imposible, además estás loco. Si pensás que... Ni siquiera podés verlo. Chau. No solo, ¿qué te vas a llevar Pero físicamente? Felipe, en los tiempos que corren y frente a un caso como este... Quiero debe decirte, haber un a montón de eso gente le que- llamo yo hacerse el boludo. Es decir, que no te saquen de tu objetivo y tu trabajo, salvo que tengas pruebas, ¿no es cierto? Y que no sea un individuo solitario, pero- sino alguien que está en un nudo del gobierno modificando la situación del gobierno. Ahora, por su pero actitud. en este caso yo creo que inclusive, es más, debe haber A eso me referí yo. radicales que le cae simpático la política de Milei, o gente que votó con Milei, Bueno, de pero partidos entonces- provinciales, pero que no quieren quedar pegados. Che, yo no cobré por hacer esto. Yo voté porque estoy con esto, soy de derecha, quiero que Milei le vaya bien, pero no todos cobraron. Entonces digo, me parece que algo tan flagrante... Hay miedo político. Es muy difícil. A lo mejor hay un tipo que es honesto Por y es eso, capaz de pero resolver a eso, esos tipos pero le- tiene miedo político de dónde me pongo. Ah, bueno, pero igual debe haber alguno de estos que le molesta. Decir, no, che, este muchacho no. Este Que se muchacho fue- diferencien aquellos que primero una cuestión ética como esta que es fundamental y que además si hay algo que está en discusión en este momento desde hace rato, inclusive motivó la llegada de Milei también, es eso, que se diferencien de los que tienen miedo. Que no tengan miedo. Felipe, es viernes a la noche y me cuesta carburar de la misma manera de lunes a jueves. Dijiste, hay un solo espacio al que puede haber sido el que coimea. ¿A cuál te referís? Al gobierno. ¿A quién le conviene? No sé, O sea, para vos el gobierno es el que coimió a Cuéllar. pero estoy casi seguro. Tengo la plena seguridad, no tengo pruebas, pero estoy seguro. Por eso dije lo del gato, o lo del perro, o lo del animal que quieras. Si relincha,
tiene crin, es un caballo, ¿viste? Felipe, cada vez que conversamos es muy interesante porque además de opinar concretamente sobre las cosas que ocurren, siempre nos ofreces una suerte de pedagogía del hacer político. ¿Sentís que, no sé si lo que provocó la llegada de Milei o Milei en el gobierno y su manera de hacer política, cambió el modo de hacer política respecto de cuando vos eras gobernador, cuando vos fuiste diputado nacional, cuando fuiste canciller? Acentuó alguna forma de hacer política. Empezó a haber un vale todo desde el momento en que la palabra dejó de tener valor, porque Milei podía decir una cosa y hacer lo contrario al día siguiente, y después totalmente lo contrario, etc. Algunos valores se cayeron y al mismo tiempo hay un éxito económico-financiero que es muy importante para una parte de la Argentina, los ricos, digamos, y la gente que está ligada, que mira el riesgo país, que mira las reservas, etcétera, una economía financiera que tiene la solidez de la confianza. Esa gente se ha propuesto a tener confianza en Milei. Eso lo llamaríamos el partido del ajuste. El ajuste ya lo hicimos, bueno, no lo regalamos ni por asomo, ya está. Que se jodan los pobres, el ajuste está hecho, nosotros vamos a muerte a que excede por largo a la Libertad Avanza. Excede la Libertad Avanza, sobre todo excede en términos de poder extrapolítico, es decir, el poder que finalmente es político, de corporativo, mediático, etc. Ahora, del otro lado está la gente que sufre, que es mayoría, algunos con esperanzas y todavía diciendo en las encuestas que son mileístas y otros que sufren. Y creo que hay muchos mezclados que valoran que no haya inflación. Esta situación, y además digamos, tenemos que ver también que Milei es un presidente absolutamente decidido que viene después de un presidente absolutamente indeciso, ¿no? Que nos recuerda a Kirchner y a Menem, ¿no es cierto? Que eran tipos que tomaban decididos. Decididos. Entonces, la gente valora eso también. En un país que viene... Es decir, en muy buena parte el valor de Milei se debe al disvalor de Alberto Fernández. Sí, sí. Se debe al espejo al revés, ¿no? Es decir, al contraespejo. Entonces, a mí me parece que esas son cosas a tener en cuenta. Me parece que a ver, ¿cómo decirlo? Me parece que lo que le duele a Milei es cuando lo pescan en un error económico. No cuando le hablan de su contradicción política, y mucho menos cuando se recurre a algo que todos sentimos pero que no tiene peso político, que es acusarlo de cruel. ¿Acusarlo de? Acusarlo de cruel. Porque ¿sabés por qué no sirve acusarlo de cruel? Que es muy cruel con la gente más humilde, con lo que está sufriendo, con los jubilados, etc. No sirve porque cruel, si vos le decís cruel al otro, es porque tiene poder el otro. Entonces, cada vez que alguien dice, basta de esta crueldad, lo que está diciendo yo soy impotente y el otro es potente. Ahora, ¿cómo haces para no hablar de lo que está pasando? El tema es, estudiemos el tema económico de Milei. Miremos el tema económico, miremos sus errores. Pero ¿cómo haces para no hablar y para no mencionar de la palabra crueldad respecto a lo que está pasando con los medicamentos, con los jubilados? Vos podés mencionar la palabra crueldad, lo que no podés hacer eso el eje de tu acción política opositora. Porque a ver, supongamos que vos empezás a trabajar... Además te estás sometiendo a la agenda de Milei. Supongamos que empezás a trabajar en una candidatura para el 2025. Felipe Solá. No lo voy a hacer. Está bien, no quería sacarte Por más que eso. insistas, no lo voy a hacer. Pero déjame preguntarte, suponete que te piden asesorame, dame una mano para construir una candidatura. ¿Cómo lo harías? Porque son políticas que ya ocurrieron en la Argentina, pero con un personaje como Javier Milei, en el mundo de las redes sociales y lo que eso significa, cómo cambió el debate político, ¿cómo lo harías? ¿Cómo basarías una campaña? Primero, no sería para nada predecible. Es decir, no trabajaría de opositor, entre comillas, como si fuera un rol fijo, ¿no? Como si hubiera, bueno, este es gobierno y estos opositores son dos estatuas que están ahí. No serías el espejo a la inversa. Claro, de Milei. entonces la agenda te la pone Milei, hace Milei, entonces vos salís en contra. Entonces ya todos podemos saber qué va a decir fulano al día siguiente, ¿no es cierto? Esa actitud de quién pone la agenda, quién contesta, termina siendo muy negativa, sobre todo para quien contesta, ¿no? Eso lo sabe muy bien AMLO, que hablaba a las 6:30 de la mañana y cuando era alcalde de México, sí. Y Vicente Fox se levantaba más tarde. Y entonces Vicente Fox quedaba como el opositor, le contestaba a AMLO todos los días, pero le contestaba y AMLO era el que ponía la agenda. Entonces, López Obrador, ¿no? Estamos ante una posición que no quiero, que no puede imponer agenda. No, que está muy dividida y muy despistada.
lo cual no quiere decir que cambie. Creo, soy optimista, creo que el que llegó a diputado en muchos casos va a reaccionar mejor, pero hasta ahora hay miedo. Y es un miedo político, no es un miedo personal. Es un miedo político a dónde quedo puesto yo, de qué lado, cómo me ve la gente. Hay una duda enorme sobre qué piensa. ¿A dónde imaginas que va el peronismo con la conducción de Cristina? Depende absolutamente de Cristina. Si Cristina abre el juego, integra y digamos, y sienta la base para un peronismo que converse con mucho más gente, el peronismo tiene una posibilidad de ser una oposición importante, mantener un nivel de legisladores importante, las dos cámaras, influir para que las dos cámaras aceleren, digamos, actitudes, y si no, es una incógnita, pero es una incógnita más bien negativa. ¿Fer? Me interesa su opinión sobre el tema económico. Con esto, bueno, ya hoy ha llegado el récord de que el Blue, por ejemplo, llegó a 1.050 pesos, cuando estuvo en julio cerca de los 1.400, 1.500 pesos. Sobre todo el tema del campo me llama la atención, que vender una tonelada de soja en enero significa hoy la misma cantidad en pesos, el poder de compra de pesos de vender dos toneladas. Son uno de los peores momentos de lo que recibe el campo en relación al tipo de cambio que hay. Esto, ¿cuánto tiempo se puede sostener en el tiempo, viendo que no todos, gente del campo, hay muchos que no todos tienen ahorros enormes para seguir jugando al carry trade y todo eso? Hay mucha gente que vive de plantar, digamos, ¿no? Con este dólar, si hubiera sido el peronismo ya lo tendría marcha por todos lados, pero en este caso... Es un tema muy complejo el que planteas, porque es el bolsillo contra la ideología. Y siempre uno tendería a apostar al bolsillo, pero se puede equivocar. Porque, ¿qué pasa? La agricultura moderna iguala los rendimientos, o sea, la productividad de chicos y grandes. La iguala o porque los chicos le alquilan el campo a un tipo que trabaja muchas hectáreas, entonces finalmente actúa como una gran empresa, o porque los chicos tienen acceso a la tecnología también y tienen los mismos rendimientos. Hace 20 años, no quiero quedarme en esto, yo agarraba una calle de tierra, un camino de tierra, y yo, ojo de agrónomo, decía mal maíz, buen maíz, maíz tardío, maíz temprano, maíz en fecha, por supuesto eso dependía también de la lluvia, como venían, mal trabajo, mucha maleza, buen trabajo, etc. El ojo clínico. Ahora ves, en general, muy buena agricultura. Entonces, esa igualación, desde el punto de vista del cambio tecnológico, produce una igualación ideológica también y produce una sensación de enclave, que para mí es algo que no han podido evitar los dirigentes agropecuarios. Hacerle sentir a la pampa húmeda que es un enclave absolutamente eficiente dentro de un país que es un desastre, que le chupa la sangre y que es ineficiente. Un enclave Así que está al margen. ¿decís? Un enclave exportador y un enclave de producción muy eficiente, primaria pero muy eficiente. Que está al margen de cómo le va al resto del país. Esa actitud es una actitud en el fondo ideológica. ¿Por qué es aceptada? Por el estupendo triunfo de la tecnología. Y por el hecho de que nosotros adoptamos tecnología, empezamos hace muchos años, pero con mucha fuerza desde los años 85 en adelante. A mí me tocó el auge de eso y jugué fuerte a eso. Aumentamos tecnología simultáneamente con nuestros competidores de Australia y de Estados Unidos. Está bien, pero al mismo tiempo, el no bolsillo, llegamos tarde. Esto es el bolsillo, nada más te digo. Un campo. No, esto estoy tratando de explicarte. Pero no entiendo la el conexión rendimiento, que hay entre entiendo el chicos y rendimiento. grandes. Pero hablando de los números, yo la otra día hablando con un tipo me dice, mira, un campo de 2 millones de dólares hoy, un campo en zona Pero núcleo. eso yo no te voy a discutir. De 2 millones de dólares da, pero Esa es la escuchá caída esto, del te lo dólar. alquilan, el que lo quiere alquilar, le dan hoy 36.000 dólares, 30.000 dólares. Tener un campo de 2 millones de dólares para que te dé 3.000 dólares por mes, es un millonario viviendo con 3,5 millones de pesos. El rendimiento hoy es muy bajo. Digo, ¿se puede vivir así un tipo que tiene esa cantidad de hectáreas? Pero entiendo que lo que te dice es que se lo bancan No, se lo bancan, pero ideológico. bueno, pero nunca estuvo tan bajo. En primer lugar, bajando. si vos pensás que todo tipo que tiene campo es un vendedor de campo, estás equivocado. Más bien es un tipo que va a retener ese campo todo lo que pueda. No, por eso lo va a alquilar. Porque o lo tiene puede... mucho más seguridad económica alquilarlo, a la historia, lo va a en la alquilar. historia. Sí, sí. Mucho más seguridad económica que la posición Pero de todos otro tienen bien. espalda, hubo una sequía el año pasado. ¿No? ¿Todos tienen espalda para aguantarse este precio? Mientras no parezca lo contrario, sí, es así.
Ahora van a poder tomar créditos en dólares, seguramente. Han entrado una enorme cantidad, han entrado 20.000 millones de dólares, que explican el dólar muy bajo, una sobreoferta de dólares, ¿no es cierto? Yo creo que el blanqueo fue una de las claves del dólar bajo. Seguramente, sí. No la única, pero una de las claves. Y después yo creo que lo que se llama el mercado le cree a Milei en cuanto al crawling peg, es decir, al 2% hasta fin de año, y después, antes iba a haber presupuesto, ahora no sabemos, iba a pasar a 1,5, ¿no es cierto? Le cree a eso, cree que eso se va a bancar. Hasta hace poco tiempo había mucha especulación sobre esto estalla, esto estalla. Ahora, yo no sé quién para decir estalla o no, pero hay mucho más confianza en que ese crawling peg del 2% va a seguir. Felipe. Desde un punto de vista objetivo es meritorio, porque quiere decir que si conseguiste que te crean, Argentina descreída, es meritorio. Condujiste las Desde el punto de expectativas. vista de los resultados económicos sociales, es decir, si la economía es con la gente adentro, no con la gente afuera, es un desastre. Déjame preguntarte por tu experiencia, bueno, por tu hacer político, pero tu experiencia como canciller. Hoy Javier Milei asumió la presidencia pro tempore del Mercosur. Antes hubo una discusión en Uruguay, los debates habituales, y una posición muy fuerte de Javier Milei de romper los acuerdos entre bloques y posibilitar un acuerdo mano a mano, bilaterales de Argentina con otros países o de cualquier país del Mercosur con otros países. Lo explicaba de esta manera, miren.